mucho gusto saludarte. Sergio Zaragoza, ¿cómo estás? Buenos días. Soledad, muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, también muy bien, Sergio. Sergio es, pues, de los directivos de ahí, de quienes hacen esta práctica mensual, México Elige, que lo hemos venido revisando, Sergio, los últimos meses junto contigo y los hallazgos que encuentran en México Elige. A ver, coméntanos, por favor, los detalles de esta encuesta nacional del 7 de julio del 2019. Una encuesta levantada hace una semana, la semana pasada, terminamos el levantamiento el domingo. Es una encuesta que contestaron 18,000 mexicanos mayores de 18 años de edad en la red social Facebook. La metodología es la que hoy, a nivel nacional está siendo cuestionada. Es una metodología que hemos nosotros venido perfeccionando desde hace aproximadamente ya 5 años. Públicamente estamos con este tipo de encuestas desde hace 3, desde el 2016. Y bueno, el día de ayer la presentamos a nivel nacional y lo que más causó de alguna forma reservas o que causó polémica es la caída sostenida del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en su 5º mes que va de bajada tanto su aprobación como su calificación. Ahí si me permites, para que nos expliques, por favor. Por un lado, ubican la calificación del presidente con 44.6 y la aprobación con 46.9. ¿Qué significa una y otra, Sergio Zaragoza? La primera pregunta es cómo calificas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ajá. En una escala del 0 al 100. Sí. La gente en promedio, las 18,000 personas que contestaron esta pregunta, lo calificaron con un 44.6. Uh-huh. Suman todas las respuestas, te da 44.6. Con una calificación que él tenía, la más alta, que obtuvo en febrero del 2019, de 68.8, en febrero pasado. La segunda pregunta es, ¿apruebas o no el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mandato de Andrés Manuel López Obrador? O sea, una es qué calificación le das, la otra es si la apruebas o no apruebas su gobierno. Uh-huh. En este índice, el presidente obtuvo 46.9 este 7 de julio del 2019, a prácticamente 6 meses de haber tomado el mando en la presidencia de la República, con la aprobación más alta que tuvo en febrero de este mismo año, del 73%. ¿Qué lectura le damos a esto? Para nosotros era muy importante esta encuesta de julio, porque en la encuesta de junio el presidente obtuvo una aprobación del 53.3. Él fue un presidente electo con el 52% de los votos. Es decir, en junio prácticamente el presidente había perdido ya todo aquel voto de confianza de aquellos que no votaron por él. Uh-huh. O sea, aquel voto de confianza que le dio el ciudadano que no votó por él, en nuestra encuesta, a partir de junio, ya la popularidad del presidente, la aprobación, ya iba a empezar a minar o a medrar sobre el voto duro, o los que votaron por él, no tanto el voto duro, sino los que votaron por él como una opción. Hoy ya baja de ese índice de votación que tuvo del 52%, ya está en 46.9. Para nosotros era importante este dato para saber si el presidente iba a seguir bajando en su popularidad, pero más que nada en la popularidad que él obtuvo de las personas que votaron por él. Hoy está abajo de ese número. Es decir, se ha mantenido de forma sostenida, bajando, y ya está en menos, ya en calificación reprobatoria, vamos a decirlo así. Pues sí, es una calificación reprobatoria, ojo, no es una mala calificación para los gobernantes, tanto a nivel internacional como, y lo podemos ver también, entre los gobernadores del estado o de uh-huh. los estados. Es una calificación bastante alta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la calificación de Donald Trump anda rondando también alrededor de los 45. Los gobernantes más mal evaluados, entre ellos el de Brasil, Chile, pues andan alrededor del 18-20% de aprobación en sus gobiernos. El punto más bajo que tuvo el presidente Peña Nieto se dio en febrero del 2017, cuando el Solinazo,
que anduvo alrededor de casi el 9% de aprobación en su gestión. Entonces, el 46.9 no es un mal número, no es un número catastrófico, vaya, pero sí es un número catastrófico o malo, viéndolo desde la perspectiva de que el presidente traía un 73% de aprobación en febrero, y a partir de esa fecha pues ha caído más de 20 puntos en su aprobación, y pues, ya perdió, ahora sí, o ha perdido la aprobación en los mexicanos que, ojo, no votaron por él, y hoy ya está de alguna forma minando la aprobación de los mexicanos que votaron por él. Sin embargo, Sergio Zaragoza, la aprobación o ahora sí que las simpatías por Morena se mantienen altas. Bueno, como partido político se mantienen sí altas. Estamos hablando que Morena hoy tiene un 40.6% de los mexicanos votarían por él en una presidencial como una opción política. Pero está muy aparejado, o sea, va prácticamente parejo la intención de voto con Morena con la aprobación presidencial. O sea, el Morena y López Obrador tienen una simbiosis que de alguna forma uno afecta al otro, pero más que nada la aprobación del presidente afecta de una manera muy grande a la aprobación del partido que pues él mismo fundó, ¿no? Entonces sí, es algo lógico. No se puede separar, pues. No se pueden separar, y ha caído. Morena tenía, cuando en la aprobación más alta del presidente, que fue 73, Morena tenía 62% de intención del voto. Hoy que la aprobación del presidente anda rondando los 46, Morena tiene 40% de intención de voto. O sea, bajó también 22 puntos, casi 21 puntos ha bajado Morena de febrero a la fecha. El que ha de alguna forma capitalizado esa caída de Morena ha sido el Partido Acción Nacional, subiendo de su punto más bajo, que fue del 11% por ahí en febrero, cuando tuvo la aprobación más alta del presidente, al 23%. Casi ha capitalizado esto en 12 puntos. El PRI no ha podido salir de un promedio de 10 puntos de intención de voto, muy parecido al que obtuvo en la elección presidencial, y la opción independiente es la que ha estado creciendo, que es la sorpresa que nos ha dado entre la población, hoy con un 15.7% de intención de voto, si hoy se realizaran elecciones presidenciales. Ahora, Sergio Zaragoza, dices que ha sido cuestionado el método, sobre todo en los comentarios a nivel nacional. Sin embargo, es un método que has venido utilizando los últimos 5 años y de manera ya pública los últimos 3. ¿No habían recibido en México Elige esta andanada de críticas por el método? Sí había sucedido. De hecho, hoy lo explica nuestro amigo Federico Arreola en su columna en SDP Noticias. Nosotros iniciamos públicamente con la presentación de las encuestas en SDP Noticias en el 2016. Un poco antes, en el 2015, hubo algunas publicaciones con la elección de Nuevo León, donde nosotros fuimos de alguna forma los más certeros en los resultados, diciendo que el Bronco iba a ganar con el 43% de los votos, ganó con el 42% en Nuevo León. De alguna forma hemos causado polémica. No nos creyeron en aquel entonces con lo del Bronco. Luego en el 16 no nos creían que iba a perder el PRI prácticamente la totalidad de las gubernaturas en los estados, ganando prácticamente nada más 4 de 12 o 5 de 12. Y después en el 17 de alguna forma sacamos el triunfo en Estado de México, también el triunfo en Nayarit, y desde agosto del 16 dábamos por ganador a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Entonces fuimos muy controversiales, porque de agosto al 16 las encuestas tradicionales se nos fueron emparejando hasta diciembre del 2017, ya dándole el triunfo a Andrés Manuel, pero lo más específico, dándole el triunfo a Morena. Nosotros le damos el triunfo a Morena, tanto en el Senado como en las diputaciones, como en la presidencia. Lo que ocurrió, de alguna forma pudimos ver este tsunami que venía electoral, y fue muy controversial la encuesta dado esos resultados. Tuvimos detractores muy fuertes como Jorge Castañeda y incluso Javier Lozano, que hoy públicamente están reconociendo los datos de esta encuesta. De alguna forma nos hemos adelantado en las encuestas tradicionales, la metodología lo ha permitido, es parte de lo que la metodología da, y tarde o temprano las encuestadoras tradicionales terminan de alguna forma emparejando sus resultados con los de la encuesta de México Elige. Entonces
vaya, hemos estado en el ojo del huracán, estamos de nuevo en él. Los resultados de alguna forma obviamente polarizan, igual como la situación que está polarizada en la población. La encuesta que pueden ver en mexicoelige.com trae muchos más datos, entre ellos el de revocación de mandato. Sí. Y también es otro dato que hoy es sorprendente, porque hasta el mes pasado, si el presidente se hubiera sujetado a una revocación de mandato, el presidente hubiera salido de alguna forma victorioso de ella. Hoy ya el 50.2% de los mexicanos le darían el no al presidente López Obrador para que continúe, o le dirían renuncia a tu presidencia y pues que venga alguien más, mientras que el 46.2 diría que sí. Ojo, hay todavía un 4% ahí que está en indeciso. Indeciso, 3.6. Está bajando más los indecisos, pero se está abriendo la brecha de aquellos que de alguna forma pedirían la renuncia del presidente López Obrador en caso de una revocación de mandato. Bien, pues ahí está toda la información mucho más amplia en mexicoelige.com, pero dinos ya para finalizar, por favor, Sergio, ¿cómo le va a la gobernadora Pavlovich en esta encuesta? La gobernadora va muy bien. La gobernadora se ha sostenido, y es medición que tenemos nosotros también pública desde hace meses, o prácticamente ya más del año, y la gobernanza siempre ha sostenido entre los primeros 10 gobernantes en popularidad, bueno, vaya, en aprobación y en calificación. Este mes, de nuevo, sigue dentro de ese top 10. Está la gobernadora en el lugar número 6 de la lista, tanto en calificación como en aprobación. Mientras otros listados la ponen en el 3, en el 4, pues es consistente de que se encuentre en esos lugares. Las calificaciones, y las aprobaciones varían de metodología en metodología, pero todos les dan la consistencia de que la gobernadora es una gobernadora bien calificada por los sonorenses, que sigue siendo aprobada en su gestión, estando dentro de los primeros lugares, y bueno, de alguna forma eso la coloca en una buena posición dentro del ranking de los 32 gobernadores más la jefa de gobierno del Distrito Federal, junto con otros gobernantes que también le está yendo bien, como Quirino. Como, básicamente podemos decir que en ese top 10 hay dos priistas, Quirino Ordaz y la gobernadora Pavlovich. Prácticamente los demás son panistas, el gobernador de Querétaro, Yucatán, de Guanajuato, y ya el de Morena, que era Tabasco, ya sale de la lista de los 10, que también fue la sorpresa, y ya no hay ningún gobernador de Morena en ese top 10. En resumen, a la gobernadora le ha ido bien, y le ha ido bien desde hace mucho tiempo, y no es sorpresa que todavía siga en ese top 10, ¿no? Sergio Zaragoza, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Nos hablamos el próximo mes para que nos actualices los datos. Gracias, Soledad, a ti. Gracias.